Bueno, muchas gracias, Irene, por tu magnífica intervención. Creo que ha sido un claro ejemplo de lo importante que es la investigación académica y el nivel, ¿no?, y el compromiso que tenemos en nuestro programa de doctorado de nuevos territorios en la arquitectura. Así que, Irene, muchas gracias. Pasamos a la segunda charla. Que quiero cambiar esto. Pasamos a la segunda charla a cargo de Machalen Acasuso. Machalen es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra y máster en Marketing y Gestión Comercial por la Universidad ESIC. Ha sido decana del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro y tesorera del Consejo Superior de Arquitectos de España. Desde el año 2020 es consultora estratégica en proyectos de longevidad y miembro del equipo de sostenibilidad, gobernanza y desarrollo de MIMO, una consultora de innovación intergeneracional con sede en Madrid. Ha sido directora del proyecto Habitat TU, del cual nos va a hablar hoy, guía para cruzar los límites de la habitabilidad, y colaboradora en la guía para la intergeneracionalidad del Centro Nacional de Envejecimiento y en el proyecto BBK Topa de la Fundación BBK, que busca impulsar la intergeneracionalidad y desde el año 2021 es también tesorera de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura ASA. Machalen, cuando quieras. Muy buenos días, tardes, mediodías a los asistentes, personas que estáis aquí conmigo. Muchas gracias, agradecimientos a la organización, al diseño de las jornadas procedentes, muy adecuadas para el momento que vivimos. Y voy a utilizar muchísimas cosas que ha comentado Irene y voy a aportar una herramienta. A ver si con esta herramienta podemos ver si podemos rehabilitar esos espacios. Habitat TU nace en el año 22, cuando yo era decana del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. El colegio es una institución que se implica en la revisión del decreto de habitabilidad. Euskadi no contaba con ningún decreto de habitabilidad, había ordenanzas en cada uno de los municipios que definían pues, cuándo tenía que venir el baño, el ascensor, las escaleras, los pasillos. Y teníamos también la ley de accesibilidad que aplicamos en Euskadi, que es del año 97. El trabajo que se hace desde el colegio para revisar, para hacer aportaciones al decreto de habitabilidad, me da que pensar y pensar qué es habitabilidad o cómo entendemos habitabilidad. Y en paralelo estábamos escuchando todos los datos que ha expuesto Irene, no los voy a repetir todos. ¿Qué es la habitabilidad o qué es habitabilidad en sociedades longevas? Y respondiendo a la sostenibilidad, para mí eran los tres parámetros que me indicaron el camino para hacer algo en este sentido. Y escogemos la palabra Habitat TU. Habitat TU es habitar en euskera, que gracias a esta traducción que sirve tanto en euskera como en castellano, en euskera TU es un prefijo que anima a la acción. Acción, 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 es tarde, como cojo las palabras de Irene, necesitamos pasar a la acción, hay que habitar, pero pasando a la acción. Y en castellano, habita tú, tú eres responsable de tu propia habitabilidad, eres corresponsable como persona y como comunidad. Con lo cual, tanto en euskera como en castellano, es una palabra que tiene muchísima fuerza para presentar lo que yo os quiero presentar. Y la idea que se esconde detrás de la palabra Habitat TU es guía para cruzar los límites de la normativa. Cuando vamos a proyectar residencias, decreto de residencias, el visado, el ayuntamiento, viviendas colaborativas, me voy al decreto de hoteles. Y dijimos, ¿por qué no cogemos toda la normativa que afecta al diseño de espacios que habitamos y vemos a ver qué surge? Y ese es el trabajo que se esconde detrás de Habitat TU. Hemos recopilado toda la normativa que habla de aspectos de diseño de espacios que habitamos, ya sea de manera individual, colectiva, eventual, en ocio,
en un momento puntual porque necesitamos una ayuda. Y este es el resultado que os quiero presentar. Entonces, hablamos de espacios residenciales, da igual, le vamos a quitar la tipología al estudio y vamos a ver lo que están diciendo todas estas normativas. Por lo tanto, estamos hablando de viviendas, estamos hablando de residencias y también estamos hablando de hoteles. Ahora, se han mencionado un montón de datos en temas de envejecimiento, pero voy más allá, porque con Habitatu lo que quisimos es abrir la mente a la habitabilidad mucho más, de una manera mucho más amplia, ¿no? Porque estamos hablando de habitabilidad pensando también que hay personas jóvenes que ahora ya saben que van a vivir más de 100 años. ¿Qué está ocurriendo en el turismo? El turismo, igual que envejece la sociedad, también el turismo está envejeciendo. El colectivo que está aumentando también en el turismo es el de las personas mayores. ¿Cómo son los hoteles? Había escondido detrás del decreto había 3 cuestiones que en una primera lectura, bueno, en el año 2022 el Gobierno vasco aprueba este decreto de habitabilidad y de una primera lectura de los antecedentes surgen como 3 ideas fundamentales que van a ser un poco el hilo conductor de todo el trabajo que se ha desarrollado detrás. Uno era la accesibilidad universal, otro era la dignidad y el desarrollo vital de la persona y otro era la participación y la intimidad. Los 3 líneas que ya vimos claramente que tenían que ser tenidas en cuenta en este trabajo. Y este trabajo, como tenía que estar preparado para pasar a la acción, porque ese es el objetivo de esta herramienta, lo que queríamos conseguir era integrar todo el trabajo que estábamos haciendo en un único documento, en una herramienta, intentar integrar todo este conocimiento, ordenarlo. ¿Para qué? Para poder, bueno, en principio podía servir también para hacer una difusión propia del decreto recientemente aprobado, ¿no? Para que la gente, las personas, los proyectistas pudiéramos tener a mano y desgranado, digamos, hasta dónde o qué, cuál era el impacto de este nuevo decreto de habitabilidad, pero también preparado para superarlo, porque lo que íbamos a obligar era a leer todas las condiciones de diseño de una manera transversal e integral, ir más allá de lo que la normativa nos estaba poniendo delante de los ojos. Porque cuando hablamos de accesibilidad universal, bueno, estamos hablando de accesibilidad de personas con demencia, lo hemos visto en la exposición de Irene, personas mayores que necesitan, pero también de niños y niñas, de mujeres embarazadas, de personas con alergias o enfermedades crónicas, personas con lesiones. No estamos hablando de un colectivo. Y luego, yo como persona que transito a lo largo de la vida, ¿es tan diferente el espacio que necesito a lo largo de la vida? ¿O puedo pensar que mi espacio puede responder de una manera más sostenible a mis necesidades vitales? Esa es la pregunta que intentábamos resolver. No repito datos que conocíamos ya que afectan al territorio de Euskadi. Esperanza de vida, se alarga la esperanza de vida de manera independiente. ¿Qué pasa con ese tramo de envejecimiento donde a lo mejor tus hijos ya se han marchado de casa, pero todavía no necesitas entrar a una residencia? ¿Qué es lo que pasa con todos esos tramos de vida? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de viviendas tenemos que ofrecer a las personas jóvenes que se mueven por el mundo, que van y vienen, con la incertidumbre que manejan? ¿Qué tipo de vivienda tenemos que proponer? Y las residencias también, estábamos hablando, tanto la Fundación Matías, Fundación Pilares, el cuidado centrado en las personas. No nos sirven los grandes hoteles con grandes pasillos.
Cuando ya empezamos a madurar el trabajo, pensamos que esto tendría que ser útil para alguien. Necesitábamos que esto fuera una herramienta que pudiera ser fácilmente activable. Y está pensada tanto para gestores, promotores de residencias, tanto públicas como privadas, que todas ellas las ha comentado, las ha citado para Aragón Irene. También para gestores y para proyectistas necesitamos una lectura de ese decreto y provocábamos a una lectura transversal entre todas las condiciones de diseño de todas las tipologías posibles, porque de todas ellas encontramos aprendizajes. Y otro objetivo clarísimo que teníamos eran las propias administraciones públicas, que están regulando. Estamos viendo revisión del decreto de residencias, porque las que teníamos no nos valen, el decreto de habitabilidad, que supera quizás las ordenanzas que los municipios están aprobando. Tendría que ser una herramienta también útil para las propias administraciones públicas. Y para ello creamos un equipo de trabajo de 7 personas, pero pensábamos que este trabajo tenía que ser compartido con el sector. Íbamos a proponer el trabajo, lo íbamos a compartir con el sector, íbamos a consultarles y la devolución la íbamos a integrar con este estudio paralelo de normativa que estábamos ejecutando dentro del grupo de trabajo. A ese identificamos más de 20, 30 agentes de interés y les consultamos y les preguntamos por otros agentes de interés que ellos conocieran, a los que podríamos acudir para compartir conocimiento y para compartir el proyecto, guías, documentos, normas que ellos consideraban de utilidad y que deberían entrar en la coctelera, casos de éxito, que bueno, tal y como nos ha explicado también Irene, también los hay que conocerlos y cómo funcionan, y luego conceptos que echamos en falta en la normativa, conceptos de los que estamos necesitando, por ejemplo, animales de compañía. ¿Cómo está regulado esto? Las personas mayores, uno de sus beneficios se encuentra cuando tienen en su entorno animales de compañía, incluso las personas invidentes también, que hacen uso de animales de compañía. Bueno, hicimos una encuesta a las personas que identificamos como clave, incluso también consultamos a personas usuarias de coliving, también, a las administraciones públicas, y el resultado es esta guía que hoy os presento. Además estas son las preguntas que formulamos a estas personas expertas y nos devolvieron todo este conocimiento. Pero había una dinámica participativa que quisimos diseñar en paralelo para seguir introduciendo más conceptos en la coctelera. Y organizamos 3 focus group online, uno sobre accesibilidad, otro sobre hábitat y persona, centrados en la dignidad de la persona, y otro de nuevos modelos de habitar, cómo tenemos que vivir en estas comunidades. Y entonces organizamos estos 3 focus group. Estas son una de las primeras preguntas que planteamos en los focus group, era: defíneme habitar. ¿Qué es habitar? Pues habitar es experimentar y es la posibilidad de hacer cosas siempre nuevas, diferentes. Habitar es interiorizar algo que ya se conoce, entender lo que nos rodea. Habitar es morar, sentirse en un refugio, en un ámbito seguro. Habitar es poder sentirse uno mismo. Habitar significa hogar, un lugar donde sentirse bien, protegido. Habitar es poder desplegar una serie de funciones en un espacio de manera plena. Habitar significa comunidad. Habitar significa relacionarse con otras personas de alrededor, ya sea familia o vecindario, conjunto de personas del mismo barrio. Habitar significa realización y trascendencia. Bueno, habitar es todo esto. Vamos a ver cómo aterrizamos esto en una herramienta, ¿no? En las 3 grandes líneas de profundización que identificamos, y a la pregunta de conceptos que necesitamos que estén reconocidos en las herramientas de diseño, de los 3 grupos de conceptos que se trabajaron, pues en accesibilidad universal
la Ley de Accesibilidad de Euskadi, pues eso os he comentado, es del año 97, 2025, pues igual hace falta un pequeño repaso, ¿no? Accesibilidad cognitiva, comprensión de los espacios, orientación, accesibilidad y barreras emocionales para mejorar la usabilidad. Estuvimos hablando de neurodiversidad, textura, color, monitorización, domótica. Desarrollo de las personas a lo largo de vida. ¿Qué pasa conmigo a lo largo de vida? Usabilidad. ¿Cómo disfruto de la vida? ¿Cómo puedo hacer mi casa flexible y versátil? ¿Cómo puedo colgar el cuadrito que yo me quiero llevar, mi cuadro? ¿Cómo puedo personalizar mi casa? Mobiliario y recuerdos, la salud, la vivienda digna, tema de materiales saludables, alergias, espacios con servicios, el tema de las mascotas, relaciones familiares, perspectiva de género, participación e intimidad. ¿Dónde está mi intimidad? ¿Dónde está el zaguán donde recibo a mis familias, a mis amigos? ¿Dónde convivo con otras personas de mi comunidad? ¿Cómo comparto mis vivencias? ¿Cómo formo parte de la comunidad? Bueno, todas estas son conceptos que tratamos de estructurar en una herramienta para poder usar y poner en acción. Y clasificamos 13 conceptos, funciones, acciones o 13 ideas. Las ordenamos en acceder, estar, cocinar, dormir, asearse, circular, almacenar, lavar, tender, trabajar, disfrutar del espacio exterior, compartir espacio y habitar una vivienda. 13 ideas concretas sobre lo que tiene que suceder o lo que debería suceder o lo que nos gustaría que sucediera en el espacio donde yo habito. Entonces, la guía se muestra en todos estos capítulos, ordena todos los conceptos de todas las normativas, documentos que se han leído, más todas las aportaciones realizadas de los focus group, los clasifica en esas 13 funciones y en cada de esas funciones las clasifica en 5 conceptos, que es cuestiones de diseño, cuestiones de dimensiones, cuestiones de iluminación y ventilación, cuestiones de equipamiento, cuestiones de relación con otros espacios y cuestiones de comunicación. Todos los 13 conceptos se desglosan, se estructuran para ir siguiendo como un checklist de todas las normativas, independientemente de dónde surjan. Son conceptos volcados, algunos serán hasta contradictorios, pero a mí me hacen pensar. En cada uno de estos conceptos a la derecha hay un código numérico que hace referencia a la normativa de la que surge ese concepto y el código 00 es siempre una aportación de un focus group, con lo cual surge de una conversación, ¿no? Conclusiones. Bueno, esto es digamos, el núcleo gordo de la guía, pero bueno, tiene unas pequeñas comparaciones o análisis cruzados como esto, ¿no? El baño. El decreto de habitabilidad dice como mínimo un baño 3,5 metros cuadrados. En viviendas, en residencias 5 metros cuadrados. Lo pueden compartir 2 habitaciones. Hoteles, apartamento de 5 estrellas, 5 metros cuadrados. Ahí estamos viendo para cada una de las tipologías, por ejemplo, qué dimensiones mínimas nos están solicitando. Compartir espacio. El decreto, ¿cuánto espacio común reconoce en una vivienda que le llama alojamientos dotacionales? Ahí tenemos el rango comparativo, ¿no? De cada una de las tipologías, desde hoteles apartamento de 1 estrella hasta hoteles apartamento de 5 estrellas y las residencias. Nos está dando esta dimensión de ¿cambiamos tanto? O sea, yo me hago la pregunta, ¿cambiamos tanto de un día vivo en mi casa y al día siguiente entro en la residencia? Quiero decir, si necesitamos que las casas estén mejor preparadas y las residencias se parezcan más a las viviendas, igual nos hace pensar, ¿no? Un poco más allá de cajón residencia, cajón vivienda, cajón. Esto es una lectura transversal de la normativa enriquecida con los focus group. Algunas conclusiones, algunos aprendizajes. Todos los espacios para asearse según decreto, a excepción de los de las viviendas adaptadas, son de categoría de hotel-apartamento de 1 y 2 estrellas.
El aseo complementario en viviendas de más de 2 dormitorios sería categoría inferior a 1 estrella. Todos los dormitorios dobles, según decreto, son asimilables a una habitación de hotel-apartamento de 2 estrellas y 7,5 metros cuadrados menores que una habitación doble de una residencia de personas mayores. La ratio de espacios de relación comunes por decreto es asimilable a un uso hotelero de 3 estrellas y 2 metros cuadrados inferior al que se debe proveer en una residencia de personas mayores. Si queremos envejecer en casa, las viviendas podrían llegar a considerarse espacios de trabajo, pues se tratarían a pacientes en sus hogares. ¿Necesitamos garantizar los mínimos de la regulación laboral también en nuestra vivienda? Una persona trabajadora necesita espacios de trabajo seguros y saludables, como mínimo de 10 metros cúbicos por persona. En un espacio de 2,5 metros necesito 4 metros cuadrados. Un baño, si me voy al mínimo de habitabilidad que indica el decreto de habitabilidad, no cumple el espacio necesario para que un trabajador asee a una persona en su casa. Es una conclusión. Por ejemplo, solo la normativa sobre viviendas de acogidas, hay un decreto foral que regula las viviendas de acogida para mujeres en expedientes de violencia de género. Existe un reglamento para cómo tienen que ser esas viviendas. Solo la normativa sobre viviendas de acogida y del sector turístico contemplan la existencia de una cuna en los espacios para dormir. ¿Por qué la vivienda? No sé, no nacen niños en las viviendas. En los hoteles, expresamente, debe haber un espacio para una cuna. La norma sobre residencias, lo hemos visto en uno de los comentarios que lo ha hecho Irene, que me parece muy interesante. La norma sobre residencias para personas mayores expresa como opción la ventilación directa al exterior de baños y aseos. Es el único sitio donde nos llama a que los baños y los aseos tienen que tener ventilación e iluminación natural. Nos abre la mente a ese espacio. Eso es lujo. Eso es habitable, desde mi punto de vista. Es una cuña particular. Deberían tener ventilación directa. Hay una ley en España que las personas mayores de 70 años pueden exigir los mismos derechos que se reconocen a las personas con minusvalía física. ¿Qué nos hace pensar esto? Tanto la normativa sobre albergues infantiles y juveniles como residencias regulan la obligatoriedad de proporcionar un espacio próximo al aire libre y zonas de esparcimiento propias, jardines o facilitar el acceso a plazas o jardines públicos. ¿Por qué esto no está en el decreto de habitabilidad? Bueno, hay más de 500 ideas recogidas de toda la normativa. Hay infinitas lecturas y este libro provoca todos estos pensamientos, ¿no? Que de una lectura cruzada de tipologías te hace pensar. Ojalá lo hayamos conseguido. Algunos ejemplos, como los que ha aportado Irene. La residencia en Cur de Chumtor, ¿no? Todos los espacios de circulación se convierten en espacios de convivencia. Mea Alsbonen, un gran proyecto para 1.200 personas en Suiza. Son 9 torres, 10 torres, cohousing, con esos niveles de privacidad, ¿no? De mi planta, mi bloque, el bloque de enfrente, los 9 bloques. Todo está pensado. Otro tema importante, viviendas en plantas bajas, locales. Yo no sé en Aragón si esto es posible, transformar locales a vivienda, ¿no? ¿Qué hacemos? Estas viviendas en planta baja, ¿no? Que podrían ser muy interesantes transformarlos estudiando muy bien, como este caso, ¿no? Que tenemos en Bilbao, de esa intimidad y esa
primero, la facilidad de acceso, el control, muy controlados en la calle. Este ejemplo está en una placita, en unas manzanas semicerradas a cota cero. ¿Cómo garantizo esa privacidad? Las ha comentado Irene también, soy fan también de este estudio. 85 viviendas sociales a las que elimina pasillos, recorridos, se centra en fijar núcleos de cocinas y baños y en torno a esos núcleos se pueden organizar ampliando y reduciendo las viviendas. Residencia para personas mayores y centro de día en Aldemayor de San Martín, lo ha comentado también Irene, un pequeño pueblecito de relación entre pequeñas construcciones, y este otro proyecto que me encanta, en un centro de personas mayores en Japón, que invitan a atravesar el centro y explicar las tradiciones japonesas. Invitan a que la gente las visite, que pasee por estos espacios que, como veis, son súper diáfanos, transparentes, tienen sus núcleos de privacidad con su espacio de descanso. No me voy a extender más porque os voy a dejar la tarea de chequear, porque están recogidas también en un índice las 80 normas, guías que se han aportado, más otras 80 guías, recomendaciones que también están recogidas, están documentos científicos, hay referencias para aburrir. Es un documento vivo porque aquí se le pueden ir añadiendo capas. En cuanto Aragón revise su decreto de residencias, le sumaremos la capa. ¿Qué está diciendo? ¿Qué se está pensando sobre esto? Cuando exista una normativa sobre, le podremos añadir la capa, iremos sumando capas y conocimiento, estructurado en esas 13 conceptos y estructurado en esas 5 etiquetas. Como os digo, esto estaba preparado para ser accionado. Era uno de los objetivos de este trabajo. Fue escogido en un proyecto en Bilbao. Bilbao Silver Lab es un proyecto de testeo de productos y servicios destinados a la economía plateada. Nos presentamos para hacer, solicitamos diagnosticar, pasar, digamos, el filtro de Habitatu a viviendas en Bilbao. No nos permitieron, por tema de privacidad, pero nos permitieron pasar el filtro, chequear, ir punto por punto todos los 500 conceptos que están recogidos en la guía en un centro de día experimental que inauguraron recientemente en Bilbao, que se llama Aukeragune. Es un centro de día innovador, donde están probando cosas, y fuimos al centro de día, hicimos un diagnóstico Habitatu, que le hemos llamado diagnóstico Habitatu, y hemos ido punto por punto lo que cumple, lo que no, lo que sí, lo que no, lo que sí, lo que no, lo que sí, lo que no. Y hubo un acto recientemente, en el Bilbao Silver Lab, 3 empresas fueron premiadas y fueron dotadas de 10.000 euros para hacer su desarrollo. En nuestro caso fue, digamos, no de los que obtuvieron ayuda económica, pero sí nos permitieron hacer ese ejercicio. Se desarrollaron aplicaciones para cuidar a los cuidadores, un programa de televisión para generar dinámicas en viviendas conectadas. Iba mucho por mucha tecnología. Y una de las cuestiones que comentó una de las personas que estaba organizando el Bilbao Silver Lab, dijo: me he quedado impresionado de la cantidad de cosas que significa habitabilidad, porque pensaban que habitabilidad es, no, como ahí hay rampas y ya puedo acceder. Bueno, me gustó ese comentario, que es mucho más que una rampa. Recientemente hemos tenido una pequeña reunión y vamos a tener una reunión porque el Ayuntamiento de Bilbao está modificando el plan general para
regular los alojamientos turísticos, bueno, va a modificar el plan para recogerlos un poco mejor, y las viviendas colectivas, regulación de las viviendas colaborativas y residencias comunitarias, que no las tenía reguladas. Vamos a tener una reunión con ellos para transmitirles el conocimiento que hemos tenido de este trabajo. Y en Gobierno vasco tiene también el decreto de residencias abierto ahora mismo, la revisión del decreto. La consejera, curiosamente, del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, hoy ya se llama de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. También cómo utilizamos las palabras y cómo se designan los departamentos de los gobiernos indican muchas cosas. Bueno, pues la consejera actual tiene la guía y tiene la guía también el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, porque está reformando la Ley de Turismo. Queremos que esta es una herramienta que se use y que se aplique. Esperamos que la hayamos conseguido. Quiero agradecer al equipo que ha hecho posible este trabajo. Ayer tuvisteis a Paz está en este proyecto. La verdad es que cuando se diseñó este proyecto juntamos un gran equipo de especialistas en intergeneracionalidad, expertas en turismo, expertas en envejecimiento como Paz, un estudio de arquitectura en Bilbao que está haciendo un centro intergeneracional y una agencia de comunicación experta en geriatría, envejecimiento. La maquetación, el diseño fundamental para contar esto bien. Espero que os haya gustado. Todas estas ilustraciones son ideas de Ana y, bueno, la traducción y demás. ¡Ay! Me quedaba... Está disponible en PDF en las redes, porque esto ha sido gracias a la subvención del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, que destina una línea de subvenciones para mejorar la calidad de la arquitectura y la edificación en Euskadi, destina una serie de ayudas. Nos postulamos con este proyecto y obtuvimos el visto bueno para realizarlo. Nos hemos dejado muchísimas cosas fuera, no hemos trabajado el entorno urbano, pero había que acotar de alguna manera a estos 13 conceptos más cercanos a tocar. Esperamos poder seguir trabajando. Está disponible en PDF para quien quiera, lo use y lo disfrute y se rompa la cabeza leyendo de manera transversal, que es, yo creo que lo que yo me quedaría. Creo que como sociedad hemos avanzado muchísimo en identificar dolores y remedios contra esos dolores, y ahora en la sostenibilidad hay que provocar un poco la transversalidad, ¿no? Para que todos esos aprendizajes por dolores nos sirvan para abordar el reto de una manera más holística, que quizás es una de las características que la profesión de arquitecta, ¿no?, te imprime, y esa visión grandiosa, ¿no?, de la arquitectura y de cómo mejorar la vida de las personas de una manera mucho más transversal y no paquetizada. Eso es lo que hemos querido provocar en este trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Machalen, por la charla. Vamos a pasar a una pequeña mesa de debate ahora. Y para ello contamos con la presencia de dos personas que se van a sumar. A ver, un momentito, que pongo el PowerPoint adecuado, Decía que contamos con la presencia de dos personas que se van a sumar a la mesa de debate. Por un lado tenemos a María Pía Canals, directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón. María Pía, si quieres subir y sentarte aquí a mi izquierda, muchas gracias. Y con Marta Sagaste, vocal del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, que os podéis sentar aquí. Y por supuesto con Irene, Irene sube. Y ahí tenéis los micros. Entonces,
Bueno, como queríamos contar con María Pía y con Marta, porque tal y como ha comentado Machalen en su conferencia, la cuestión normativa, la cuestión de la gobernanza, la cuestión legal es fundamental para resolver este reto, ¿no?, al cual nos enfrentamos, ¿no? Y los arquitectos y las arquitectas trabajamos muy a menudo, bueno, es obligatorio, diríamos, ¿no?, trabajamos con los límites de la normativa. Entonces, conocerlos, superarlos y ponerlos en crisis es una parte fundamental de nuestro trabajo. Un trabajo muchas veces invisible, ¿no?, que no se nota, no es un objeto físico o no es el trabajo que consideraríamos como convencional de los arquitectos y de las arquitectas, pero sin embargo no es un trabajo que en las escuelas de arquitectura se le dé demasiada importancia, cuando en el fondo es fundamental para que podamos desarrollar nuestra profesión de una manera beneficiosa para la sociedad. Entonces, quería abrir contigo, María Pía, para que nos expliques o nos comentes en tema de normativa de vivienda en Aragón cómo se está enfrentando la problemática, ¿no?, del envejecimiento y de las sociedades longevas. ¿Hay algún tipo de acción inmediata o cómo estáis tratando de alguna manera el tema desde el Gobierno de Aragón? Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme y por facilitarme este espacio de diálogo que creo que es fundamental para poder desarrollar cualquier aspecto relacionado con la arquitectura y con la sociedad. Desde el Gobierno de Aragón ya sabréis, ¿no?, que en el año 2009 se suprimió la cédula de habitabilidad en las primeras ocupaciones y desde entonces no hay una regulación que te diga qué es lo que tienes que cumplir o no en Aragón en materia de habitabilidad. Por lo tanto, nos tenemos que centrar siempre en lo que dice el Código Técnico, las ordenanzas municipales, las regulaciones que hacen los planeamientos urbanísticos. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta con lo que ha evolucionado la sociedad, con las directivas europeas del 2024, ¿no?, que nos están diciendo que ahora mismo todos los edificios en el 2030 tendrán que ser con emisiones cero, integrar toda la accesibilidad. Yo creo que con lo poquito que he podido escuchar, porque no me ha permitido el trabajo venir antes, lo que decía Machalen, ¿no?, que es al final integrar todos los aspectos derivados del dolor que hemos estudiado en una normativa que pudiera ser lo suficientemente flexible para adaptarse a cualquier puesto de trabajo, a cualquier vivienda o cualquier tipo de alojamiento que pueda ser necesario en nuestra sociedad. En este sentido, nosotros ahora mismo estamos tramitando el primer proyecto de ley de vivienda que tiene Aragón. 40 años desde que tenemos el Estatuto de Autonomía, que no tenemos ninguna, y es un momento en el que se podrían integrar también estas directivas. Sin embargo, yo creo que el desarrollo normativo de este tipo de actuaciones tiene que ser siempre derivado mediante decretos o reglamentos que sean los que se puedan enfocar más en estos aspectos más concretos. Y como bien he dicho, siempre basándonos en que tienen que ser espacios flexibles que se puedan adaptar de una manera u otra a cualquier tipo de necesidad actual. Machalen, no sé si No sé si Machalen por alusiones puedes decir algo o si Marta... Evidentemente el decreto es la herramienta, ya comparto con ella 100%. Muchas veces me hago la pregunta, digo, ¿por qué las cocinas, los mínimos de cocinas en Teruel miden distinto que en Zaragoza? Desde el punto de vista... Los arquitectos, cuando nos enfrentamos a un cliente o a un ayuntamiento, lo primero que sea el ayuntamiento, buscar la normativa, aprendérnosla. Vamos a integrar un poco también, estoy totalmente de acuerdo con ella en integrar y ser un poco más, o sea, perdernos más en más ambiciones en los retos que estamos defendiendo, ¿no? Y no pararnos tanto. Una cocina supongo que será mínima en toda España, suficiente, digo yo, ¿no? Si me permites, yo creo que, o sea, que has dado el punto clave, ¿no? O sea, y si abrimos un poquito más, la accesibilidad. ¿Cómo puede ser que un baño accesible no sea igual en Navarra que en Zaragoza? O sea, porque el círculo en Navarra te permite 1,20 y 1,5 como obligamos aquí, ¿no? Entonces, ese sentido es... Aparte de la dificultad que es para los arquitectos, cada vez que vamos a un ayuntamiento a pedir una licencia, estudiarte toda la normativa y no acabas de comprender el porqué y el origen de, en algún momento decidieron que con 1,5 valía. Este tipo de diálogos o este tipo de estudios como el que habéis hecho nos tiene que servir a todos los organismos públicos para poder, lo que digo, crear los espacios lo más flexibles posibles en aras de mejorar la vida de las personas que van a vivir ahí.
Sí, hola. Yo quería comentar más sobre mi tema, ¿no? Porque yo he estado analizando los nuevos modelos de vivienda que existen para personas mayores, viviendas colaborativas, y lo que hemos visto es que en Aragón esos modelos apenas están implantados, ¿no? Entonces, me gustaría saber si hay alguna estrategia o iniciativa por parte del Gobierno de Aragón para que estos modelos se implanten, ¿no? Y sobre todo también desde el punto de vista del envejecimiento en casa, si se están realizando también por parte del Colegio de Arquitectos algunas ayudas a la rehabilitación de esas viviendas para que sean más accesibles, para que mejore la eficiencia energética, ¿no? Más pensando en eso, en las personas mayores, tanto que buscan nuevos modelos como los que viven en su propia casa, ¿no? Sí, yo me había notado como tres ideas para aportar a la charla. Me salía un poco de lo que nos hemos centrado a hablar, pero está muy relacionado con lo que habla Irene. Después de leer pues, parte de lo que ha escrito, ¿no? En su artículo y que habla de que las personas queremos envejecer, la gran mayoría, en nuestra zona y para ello no pensaba yo solamente en residencias, ¿no? Que estén fuera, sino en incluirlo dentro de nuestras ciudades y pueblos que en muchos casos están quedando pues vacíos, ¿no? Por decirlo de una manera así un poco muy generalista. Y para ello, pues enseguida pensé en que bueno, pues hará falta modificar ciertos aspectos de la normativa, del plan general en mi caso, en el caso de Zaragoza, del ayuntamiento, pero bueno, ocurrirán todos, flexibilizando seguramente usos, no tanto modificando, sino a lo mejor añadiendo contenido a usos residenciales, usos hosteleros, asistenciales. Y también pues modificando el plan o dando cabida a que se modifiquen partes de nuestra ciudad, que en mucho caso puede ser suelo urbano no consolidado, para poder abrir zonas verdes. Ayer hablábamos de modificar alineaciones, estuvo comentando Pablo, para dar esas luces a nuevos edificios. Y yo llegaba incluso a pensar, tenemos muchos edificios pues que rehabilitar, ¿no? Que lo más fácil desde luego es demoler y hacer edificios nuevos o vaciar y hacer edificios nuevos, pero estábamos también dando cabida a la sostenibilidad de forma transversal, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar cabida a este tipo de usos en edificios que ya tenemos? Cuando, bueno, pues si vaciamos podemos dar solución de accesibilidad seguramente, no en todos, pero bueno, hagamos posible que algunos sí que lo sean, ¿no? Incorporamos eso a nuestras ciudades y nuestros pueblos. Los pueblos son las soluciones que se dieron en pueblos, algunas muy imaginativas, y creo que los arquitectos estamos formados para ser creativos y utilizar nuestra imaginación. Me parecieron muy, muy interesantes, a lo mejor responden a ese ideal que buscamos. Y desde el Colegio de Arquitectos, que es lo que al principio me preguntabas, bueno, pues hoy en día no conocemos ayudas, nos interesa mucho este tema, creo que se ha abierto un diálogo y se ha apostado por un tema que nos va a concernir a todos, más tarde o más temprano. Y creo que tanto el foro de ayer, pero realmente este foro me parece que es el apropiado para hablar de investigación, de propuestas, de trabajar juntos, pues, tanto pues, Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Colegio de Arquitectos, la universidad, para proponer, para empezar a lo mejor desde aquí es el foro más adecuado, fíjate, para proponer en la ciudad cómo ordenar esos equipamientos que en muchas zonas nos faltan, y específicamente estos, y cómo podemos incluso también proponer nuevos modelos, ¿no? Ese punto, esa frescura que pueden proporcionarnos los arquitectos más jóvenes, incluso los estudiantes. Y bueno, desde ese punto de vista el colegio está dispuesto, bueno, pues a colaborar, a ofrecernos y a ofrecer nuestro espacio y nuestros conocimientos y los medios de los que dispongamos, los que sean, ¿no? Tampoco tenemos tantos, pero bueno, eso desde el colegio. Respecto a la pregunta de Irene de nuevas acciones. Lo que acaba de decir mi compañera, él tiene toda la razón del mundo, ¿no? Al final hay que pensar
que este tipo de actuaciones tienen que servir también para que haya una regeneración urbana. O sea, no tenemos por qué desarrollarnos siempre en las periferias teniendo espacios accesibles y útiles dentro de las ciudades, ¿no? Y por eso estos modelos que ha propuesto Irene, modelo cohousing, modelo coliving, nos pueden facilitar ya no solo el conseguir que tengas un acceso a una vivienda en las condiciones que tú quieres porque son tus necesidades o tus características físicas, sino también podemos tener ese enfoque de que ese modelo cohousing puede servir para una regeneración urbana del entorno y favorecer esa intercomunicación y comunitario para mejorar un barrio. Por ejemplo, ¿no? Actuaciones dentro de que ya se están proponiendo algunas dentro del barrio de San Pablo de Zaragoza, que puedas tener una parcela de equipamiento, que la puedas destinar a un modelo cohousing, que tenga unos servicios del ayuntamiento, por ejemplo, con trabajadores sociales que puedan regenerar y ayudar a esas familias a desarrollarse. Es una manera también de utilizar los espacios físicos y las viviendas para ayudar a lo que es la sociedad. O sea, al final, la rehabilitación sostenible holística que hemos estado hablando, ¿no?, en estas jornadas, es lo que ha dicho Machalen, es que tiene que ser transversal, es que no solo tiene que ser económicamente eficiente, es que tiene que ser energéticamente eficiente y tiene que servir para una labor social. Y como administraciones es que es nuestra obligación velar por cumplir con estos tres aspectos. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no?, de la importancia del foro y de la universidad, pero si os fijáis, apenas han venido estudiantes de arquitectura a estas charlas, ¿no? Nos deberíamos de preguntar qué pasa, por qué la gente joven que está estudiando ahora arquitectura no ve aquí un tema de trabajo importantísimo para su futuro profesional, pero también para su futuro vital, ¿no? Nos deberíamos de hacer esa pregunta, porque hemos organizado estas conferencias para hacer posible que los alumnos vengan, ¿no?, que no coincidan con clases, etcétera, ¿no? Y sin embargo veo solamente un estudiante, ¿no? Las personas que estamos somos profesores, investigadores interesados o personas del ámbito sociosanitario, ¿no?, que trabajamos e investigamos en estos temas y que nos interesan, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando a nivel de comunicación o a nivel de escuela para que las personas jóvenes no sientan que aquí hay un ámbito de creatividad y de posibilidad como arquitectos y arquitectas para su futuro? Esa sería una pregunta, ¿no? Y otra sería el tema territorial y rural. Aquí hay una diferente visión y diferentes probabilidades de soluciones y de retos en ámbitos rurales que en ámbitos urbanos, ¿no? Estamos prácticamente todo el tiempo hablando del ámbito urbano, pero el ámbito rural requiere unas soluciones y tiene unas complejidades a nivel sociodemográfico, a nivel cultural, muy distintos, ¿no? Yo soy de un ámbito rural, de un pueblo de 2.000 habitantes, y claro, para mí muchas veces los discursos urbanos no casan con lo que mis padres, por ejemplo, pudieran desear en su futuro, porque la demografía, el ámbito cultural, ¿no?, el modo de vida de las zonas rurales es totalmente distinto al de las zonas urbanas, y no es lo mismo tampoco ser de una zona rural de la Ribera del Ebro que ser de una zona rural del Pirineo o de una zona rural de la provincia de Teruel, ¿no? Dentro de la propia ruralidad hay muchas complejidades, ¿no? Sin embargo, en nuestra escuela, nuestros estudiantes, muchos vienen del ámbito rural, porque si algo tiene nuestra universidad es que es una universidad que trabaja también para el desarrollo de la comunidad, ¿no? Y aquí vienen muchos estudiantes, tanto de las diferentes ciudades de la comunidad autónoma como de zonas rurales, ¿no? Y sin embargo, no les apela el discurso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa para que sea esta la situación en la que estamos? No sé, vosotras, Machalen, en tu experiencia trabajando en este tema, ¿cómo ves a la gente joven? Si la ves interesada o no, te pregunto a ti directamente y también le pregunto a Irene, porque Irene es probablemente la más joven de la mesa. Ella está haciendo la tesis doctoral sobre este tema. Hombre, yo sé por qué estás haciendo la tesis sobre este tema, porque nos conocemos bien, pero ¿qué es lo que de alguna manera a ti te ha motivado desde una perspectiva más personal? Que esto es un tema que salió ayer en el debate, ¿no? Que al final nuestros temas nos interesan porque nos apelan desde la experiencia personal, ¿no? Hasta que no tienes padres mayores, abuelos dependientes, o hasta que no has tenido una tarea de cuidados en una edad joven, que no te ha permitido quizá estudiar la carrera como a ti te hubiese gustado, o que no te ha permitido irte a otra ciudad o hacer el máster en otro sitio, hasta que no tienes esa experiencia vital, no te planteas la problemática que eso tiene en tu vida profesional, ¿no? Entonces, os apelo a vosotras dos, a las dos ponentes, a Machalen y a Irene, para intentar hacer una reflexión sobre cómo esta temática está apelando a los que van a ser los futuros profesionales, porque la realidad es que esto es una ventana de oportunidad profesional y, sin embargo,
los futuros arquitectos y arquitectas que estamos formando no lo ven así, están pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Vuelvo a repetir la palabra que me gusta tanto, es integrar. O sea, la longevidad apela a mayores y a pequeños. La longevidad no es tener ahora 100 años, es ahora tengo la capacidad de tener 100 años. Ese es el mensaje que tenemos que cambiar. Y esto habla de sostenibilidad, porque estoy pensando ahora y estoy pensando en incluso cuando estamos transformando los espacios edificados y habitados, estoy pensando en economía circular. Yo creo que hay que cambiar. Bueno, de hecho, desde hace 5 años estoy trabajando como consultora de innovación intergeneracional y lo primero que borramos, o sea, contra lo que luchamos es contra el edadismo. Entonces, es una manera también de segmentar y lo que tenemos que hacer es integrar, eso lo tengo clarísimo. Y bueno, pues hay que convocar y quizás en este lado de la mesa también alguien que lo esté haciendo, ¿no? Es integrar, la palabra otra vez es integrar. Respecto a por qué no viene la gente, yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Por un lado, también lo que comentaba Machalén, ¿no? De que lo pensamos como algo a futuro, ¿no? Que no nos va a pasar. Entonces, en una sociedad de la inmediatez no pensamos que los cuidados a mayores sea algo que te va a tocar, ¿no? Por otro lado, los cuidados, una cosa que tiene es que están, también lo he comentado, ¿no? Que están muy precarizados y que es una cuestión femenina, ¿no? Es una cuestión invisible. Y que esa invisibilización de los cuidados, ¿no? Que nosotras lo estudiamos desde la perspectiva de género, ¿no? Porque es de donde hemos salido, ¿no? Yo tengo una de las razones por la que yo estoy haciendo este tema, ¿no? Es porque yo vengo de investigación de perspectiva de género y vengo de un ámbito de sostenibilidad porque estuve en Noruega estudiando arquitectura sostenible. Y esto como mis dos pasiones de la perspectiva de género y la sostenibilidad lo he juntado en este tema, porque creo que es eso, ¿no? Que a las personas mayores además les afecta el confort térmico de una forma mucho mayor que a cualquier otra persona. Y yo creo que todo este problema de por qué no se está convocando a los jóvenes viene más de esa parte de esa invisibilización de los cuidados, ¿no? Es un tema que a nadie le ha interesado hasta hace poco y los resultados de la COVID, de lo que pasó, ahí están, ¿no? Ha sido una arquitectura que a nadie le importaba, que era absolutamente residual y que ahora estamos empezando a pensar qué hacer con ello, ¿no? Pero yo creo que es como un camino paso a paso y con los encuentros yo creo que esa es la solución, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Pues a lo mejor en esta convocatoria no hemos conseguido llegar a los estudiantes, pero cuando esto se difunda, a la siguiente saldrá, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tener como un poco de optimismo en pensar, vale, que es un proceso, ¿no? Que ahora a lo mejor no lo conseguimos, pero a lo mejor en la siguiente sí. Me gusta tu optimismo, vamos a luchar por ello, ¿no? En otros países los cuidados son el día a día. He estado en Bélgica en los últimos 2 años dando clase y ahí hay en el gobierno belga tiene un ministerio de cuidados. Hasta que no, a nivel político no pongamos la palabra, no sé, ¿no? Igual que hace falta un ministerio de igualdad para hablar de temas de igualdad, hace falta un ministerio de cuidados para que le demos el valor social que se merece. Esto en Centro Europa es el día a día, ¿no? Pero todavía en el sur de Europa no tenemos esa visión, ¿no? No obstante, dicho esto, me gustaría darle la voz al público. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos un micro por aquí. Pablo, creo que levantas la mano. No sé si quizá alguien podríais hacer de persona de micro para que Irene pueda estar en la mesa. Si no, sí. Bueno, ¿se oye? Tienes que darle al botoncito. Bueno, Se te oye, no te preocupes. Bien, oye, muchas gracias. Yo creo que las dos cosas habladas están muy interesantes y a mí me han abierto los ojos sobre todo esta reflexión sobre la holística, ¿no?
yo creo que soy incompatible. No, pero bueno, a ver, dos cuestiones. Una, que todo lo que está ocurriendo va mucho más rápido que la normativa, que el planeamiento, que nuestra visión de ciudad. En el caso concreto de estos nuevos modelos que saben cómo se recogen, ¿no? Yo estoy pensando cuando hacemos una parte de la ciudad y seguimos pensando en vivienda libre y vivienda protegida, como si esos dos modelos nos cubriesen toda la diversidad que estamos pensando que sería buena en los barrios tener toda esta multiplicidad, incluso de fórmulas más combinadas. Ahora la ley de vivienda nos exige el 40% de vivienda protegida, pero dentro de ese conjunto no sería más interesante poner porcentajes de estos modelos, con independencia de si es este modelo o este, pero que se incorporen al... Entonces a mí me parece muy interesante bueno, pues una especie de fomentar estas cohousing o viviendas mezcladas, intergeneracionales, y que eso pueda comportar como vivienda protegida y de alguna forma enriquecer, que es uno de los objetivos urbanísticos. Entonces, por tanto, la normativa, que me parece muy interesante esta reflexión que habéis hecho también sobre el tema de cómo, bueno, pues, normalizar un poco y pensar en estructuras que sean quizás más transversales y que vayamos al fondo de la cuestión, que es cómo hacer unos entornos habitables más interesantes, ¿no? Y más pensados para nuestras nuevas necesidades. Y luego, pues esa sería una primera pregunta o una reflexión sobre el desfase que tenemos desde la normativa y que necesitamos políticas que vayan por delante de lo que está pasando, porque si no, esto, en el caso de Aragón, está claro que muchos de ellos, ¿por qué no aparecen esos puntos? Tenemos que pensar en cómo una normativa, si la normativa no lo favorece. Bueno, luego, dentro de los modelos que has enseñado, Irene, yo en estos días últimos en el periódico estamos viendo otro modelo, que son los modelos estos de la ciudad de Mencia o de barrios, pero con una cuestión que es que aparecen fuera de la ciudad, como suelo no urbanizable, como entonces qué sostenibilidad hay en ese modelo. O sea, entonces me preocupa un poco el hecho de que por ponerlo como un producto de interés que pueda parecer como un interés social, se aprueben ese tipo de proyectos cuando encierran en sí mismo una insostenibilidad completa, ni compromiso con la rehabilitación de los pueblos, ni compromiso con, pensemos en el transporte de todas las personas y de cuidar, que para no poder salir de esos entornos, no hay transporte público, una serie de cosas, que es un modelo que me cuestiono, porque hoy en ese de Alcalá de Moncayo, bien, tenía una vivienda de demencia, pero luego viene una tirolina, en fin, una serie de actuaciones que me chocan un poco, ¿no? Simplemente, ¿cómo se contempla eso en tu tesis o en las propuestas que van a llevar al gobierno de Aragón? Y seguramente estas son las dos primeras, después van a venir otras parecidas. Pues Pablo, totalmente de acuerdo. O sea, al final yo creo que es inevitable que la administración vaya ya no un paso por detrás de lo que se está planteando en la sociedad. Es que va muy retrasada. Lo que pasa que yo creo que la administración pública tiene que tener los ojos muy abiertos para estar atento a todas estas ideas nuevas que están surgiendo. Bueno, nueva, que el cohousing surgió hace décadas en el norte de Europa, pero bueno, parece que acaba de llegar a España y no es así. Entonces es verdad que desde la Dirección General de Vivienda en la que estoy yo, nos hemos dado cuenta de esto y en relación a todos estos nuevos modelos que nos han venido a presentar gente con mucho interés y con proyectos muy desarrollados, ahora vamos a abrir este semestre unas ayudas para fomentar el cohousing y la vivienda colaborativa. Es verdad que la normativa, ahora la ley de vivienda que estamos planteando, ya hay un artículo que define los alojamientos colaborativos, con una serie de, bueno, es muy estructurado, ¿no? Una serie de superficies que igual, obviamente, ahora en el pedido de enmienda se pueden modificar y variar, pero no vamos a esperar a la ley para sacar estas ayudas. Vamos a abrir una ley, elaboraremos unos pliegos de la mejor manera posible, probablemente nos basemos en el libro que has presentado, para que esté abierta ya y podamos empezar a tener viviendas de este tipo en Zaragoza. Y
Hemos hablado con las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Zaragoza está muy interesado, hay propuestas privadas en municipios, ¿no?, en el que, bueno, lo importante al final es tener el suelo, eso es lo más complicado, un suelo que esté ya consolidado, todavía más complicado, pero existen espacios, existen equipamientos que además con la directriz que hicimos, en la que se transforman los suelos dotacionales, se pueden utilizar para la vivienda pública, se pueden utilizar instalar este tipo de nuevas comunidades que creen, lo que te digo, una rehabilitación de un entorno que es muy necesaria, que es que no vale con hacer un edificio perfecto en el barrio de San Pablo o en Las Fuentes, es que tiene que servir al barrio. Y este tipo de propuestas es que desde el Gobierno de Aragón ya se van a plantear y, como te digo, saldrán estas ayudas en este primer semestre. Y en realidad, en relación ya a la segunda pregunta, que yo creo que va más enfocada a Irene, tienes toda la razón del mundo. O sea, no tiene sentido que las ciudades crezcan y nos desarrollemos por Puerto Venecia, por Arcosur, y nos esté costando luego un dinero crear nuevos colegios, llevar el autobús, que vaya el camión de la basura o las nuevas instalaciones eléctricas. Por eso la regeneración urbana es fundamental. Y ese tipo de ayudas en materia de rehabilitación que se están viniendo dadas a través de los fondos europeos enfocadas a la rehabilitación energética, porque al final Europa no tiene competencias en materia de vivienda y a través de la eficiencia energética lo consiguen, podemos regenerar, y estamos viendo que se está dando un impulso, un paso de gigante en que las personas están empezando a ser conscientes de lo mal que está el parque residencial en España. Por lo tanto, a través de Europa y de la adaptación de esas normativas en España, vamos a intentar, lo que digo, regenerar estos entornos urbanos para que no te tengas que ir a la periferia, porque en el fondo no es sostenible. Por muy eficiente que sea tu edificio, si nos va a costar muchísimo dinero llegar hasta ese edificio, no estamos haciendo bien las cuentas. Sí, con respecto a las villas de demencia estoy totalmente de acuerdo. O sea, el modelo que se está implantando de villa de demencia en Aragón, o que se pretende implantar, no es no es como teóricamente debería ser el modelo de villa de demencia o como se está desarrollando en otros países de Europa. El pionero de Holanda está integrado, o sea, está dentro de una ciudad. O sea, no está aislado a 20 kilómetros de un pueblo, ni hay que llevar transporte público, está dentro. Simplemente tiene un patio interior, ¿no?, que eso es de lo que se trata. Y estoy totalmente de acuerdo con María Pía y contigo, Pablo, en que no se pueden hacer proyectos, la mayoría de iniciativa privada, ¿no?, es la realidad, totalmente aislados de las infraestructuras públicas y de cuidados, porque, claro, el personal que va a esos centros a cuidar, ¿cómo se desplaza a esos sitios, ¿no? Pues probablemente por transporte privado. Evidentemente no es sostenible, ni es sostenible llevar allí o sea, lo ideal sería que estas villas de demencia estuviesen integradas en la comunidad, porque de lo que se trata es que las personas con demencia no solo estén circulando, no deambulando en ese jardín, sino que también vean desde sus habitaciones la comunidad, ¿no?, que interaccionen con la comunidad, que los colegios funcionan muy bien junto a guarderías, junto a colegios de niños que vienen a pasar el tiempo con las personas mayores, y se trata de eso, de crear comunidad, no se trata de segregar, ¿no?, que es lo que prácticamente están pretendiendo estos modelos, o como se está pretendiendo implantar en Aragón. Yo quería decir dos cosillas. Una, con respecto a lo que acaba de decir Irene, que al final creo que hemos dicho todas nosotras, y al respecto de tu trabajo, que estos modelos, ya no hablo de demencia, pero un poco generalizando a estos modelos de residencia para el envejecimiento o para personas con necesidades, que en principio todos queremos quedarnos donde hemos vivido, o sea, no perder ese arraigo. El recuperar las ciudades o los pueblos sería importante. Creo que al final es un tema transversal que afecta a todos los aspectos o sea, a todas las disciplinas. Y por otro lado, que es cierto que no es muy conocida entre los estudiantes y entre, yo creo que la mayor parte de las personas, esta apuesta, ¿no?, por estos nuevos modelos de residencia, y creo que la única forma es insistir desde las instituciones, tanto pues del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento, de los colegios profesionales, de las universidades, insistir y publicitar, incluso, entre comillas, educar, para que la gente se interese. Es verdad que todos los que estamos trabajando vemos la oportunidad
una oportunidad de trabajo futuro de la que somos plenamente competentes nosotros, los arquitectos, y eso, se abre un campo por explorar. Otros están ya muy explorados, están muy explotados. Por supuesto, podemos hacerlo muy bien y podemos seguir trabajando, pero es que es una oportunidad que además da, o sea, el campo es enorme. Es que afecta a todas las disciplinas. Le estamos hablando de sostenibilidad, de economía circular en obra, estamos hablando de asistencial, de residencial, de energías renovables. O sea, tenemos un campo enorme en el que aplicarlo y no sé, yo animaría a los estudiantes y no sé de qué forma podemos llegar a ellos y eso, publicitar, educar y proponer más actividades, ¿no?, de este tipo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por ahí hay una y hay otra. ¿Se me oye? Sí. Mi pregunta es si en este proceso de configuración de nuevos modelos de habitabilidad tiene cabida o de hecho se dan los procesos de participación ciudadana. Porque viendo ambas conferencias, pues por ejemplo, Habitatú parece que principalmente apela al propio usuario, aunque el usuario quizá se pueda entender el usuario de este tipo de modelos de habitabilidad como un usuario sobrevenido, teniendo en cuenta el 95% de personas que quieren continuar en su casa. ¿Se cuenta con ellas o con esos potenciales usuarios futuros para la configuración de estos espacios? Las conversaciones que tengo en torno a Habitatú y otros entornos donde aparece la palabra co-living, co-housing, lo ha mencionado Irene, ¿no? Los co-housing senior es el modelo que más antes aparece, ¿no?, el más consolidado. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Creo que cuando te obliga a la necesidad es cuando te necesito ya, y el co-living va a ser mi respuesta. Lo que está sucediendo en no senior es que el proceso va lento, emerge de un pequeño grupito de personas con una voluntad, que luchan muchísimo. Los co-living también lo ha comentado Irene, que tardan 15 años en desarrollar todo eso. Evidentemente hay una participación, pero tienes que tener un músculo para aguantar 10 años y picar y ver y encontrar un espacio donde la normativa me permita un alojamiento colectivo. Entonces, creo que sí hay participación, en mejor o peor medida, los co-living senior. Claro, cuando tienes una necesidad, lo único que es buscar un espacio donde yo pueda vivir lo más cómodo posible, porque es que no puedo vivir solo. Entonces, ahí igual ya la edificación está hecha. Quizás el reto también está en pensar, es que yo creo que hay como dos movimientos, ¿no?, del ciudadano hacia el objeto y del producto hacia el ciudadano, ¿no? Cuando pensamos en sacar un alojamiento dotacional tipo co-living, pues el espacio ya está diseñado. Vamos a intentar a ver, en el decreto de residencias del Gobierno vasco hay un apartado, hay que dejar un espacio para que el usuario pueda customizarlo. Eso se está recogiendo en la normativa, hay posibilidad, podemos hacerlo. Luego en la arquitectura, cuando hablamos de flexibilidad en la arquitectura, ¿cómo se consigue la flexibilidad? Bueno, hay que darle unas vueltas arquitectónicas para que eso sea posible y que esos espacios comunes pues permitan luego procesos de participación donde estás viviendo. Y lo que se comenta de esos pequeños 6, 8 personas que empiezan a arrancar con, oye, 6 amigos que vamos a querer diseñar un co-living, ¿no? Y empieza a buscar el terreno. Hay un caso en Álava que han encontrado un convento que ya no tiene uso, bueno, modificación de plan general de ese municipio, bueno, claro, porque ese no, y admitir una pequeña ampliación para complementar a ese espacio de residencia con un módulo que, bueno, son procesos como complejos porque todavía tampoco están implementados y cuando alguien va a dar licencia, yo, ¿en base a qué te doy licencia? Porque es que esto es como a veces un poco nuevo, pero entiendo que los procesos participativos pues tienes que tener, si arrancas de abajo, músculo para aguantar. Y si es de arriba para abajo, es ser lo suficientemente bueno espacialmente para que permita esa adaptación, esa customización del usuario, porque no voy a poder tirar pilares, evidentemente. No sé, es complejo, pero creo que ese es el reto de la arquitectura, ¿no? Yo creo de tanto el proceso como
trabajar con las personas como con el objeto construido. Yo creo que por ahí hay que trabajar por ahí. Teníamos una última pregunta, porque ya... Sí, bueno, en primer lugar me presento, me llamo José Luis, pertenezco a una cooperativa de consumidores y usuarios de Zaragoza que se llama Las Crisálidas, y a lo mejor alguien os habrá oído hablar de nosotras y nosotros. Y bueno, nos hemos sentido muy reconocidos en esta variedad de público con pocos alumnos que decía la profesora, por lo menos los implicados en lo que acaba de decir ahora la compañera Mavalen, me parece, pues todo ese proceso lo estamos viviendo, ¿no? Entonces nos hemos sentido muy reconocidos tanto en lo que acaba de decir ella y lo que ha dicho antes, como en el planteamiento que ha hecho Irene de cómo está la situación en Aragón. Quiero pues dar un poco la noticia que en la red de economía alternativa y solidaria que se llama REAS a nivel estatal y que en Aragón estamos a nivel local, hay una sección que es REAS Aragón Vivienda, en la que, Irene, si quieres, puedes obtener información de que felizmente hay 5 proyectos en Aragón actualmente en distintas fases de ejecución. Como seguramente conoce María Pía, hay uno ya en el Raval que está esperando esas subvenciones de las que ella ha hablado, porque probablemente este año 25 podrán empezar a construir. Hay otro en el barrio Oliver que también tienen ese solar que han conseguido con el músculo que comentaba Mavalen hace un momento, y bueno, ahí están también para empezar a construir lo antes posible. A nivel rural, más rural, en Jaca también hay otro que está funcionando, y cerca de Ainsa, en el pueblo de Avizanda, muy apoyados por el alcalde, también hay otro proyecto que está funcionando. Entonces, bueno, que en ese mapa de lucecitas o de puntitos verdes, quizá pronto en Aragón podamos tener más, ¿no? Y bueno, pues muy agradecidos a lo que ha dicho María Pía, porque a nivel arquitectónico habláis de accesibilidad y nosotros a nivel social y económico hablamos de accesibilidad y asequibilidad. Por lo cual, el tema de las subvenciones con las famosas proporciones tantas veces el IPREM, etcétera, etcétera, nos viene muy bien, María Pía, que a los proyectos de vivienda colaborativa los conseguiréis también cerca del régimen de alquiler para poder acceder a estas subvenciones, porque somos vivienda colaborativa en cesión de uso, es decir, no propiedad, es decir, no ánimo de lucro, y digamos la colaboración o los gastos mensuales son muy equiparables al alquiler por ese esfuerzo de acercamiento normativo que comentaba Mavalen a esta nueva situación que en los países nórdicos europeos está muy consolidada, pero en España, salvo Cataluña, Euskadi y Madrid y poco más, pues hay que adecuar la normativa. Y ya para terminar de decir, en la nueva ley de vivienda hay un apartado en el artículo 33.2 que habla de la posibilidad de nuestros alojamientos colaborativos puedan acceder a solares que están terciarios o de uso social, etcétera, y que, bueno, salvando las necesidades de los barrios en los que sean públicos, sí que nos gustaría ser contemplados, por lo menos en los que son de titularidad privada, ¿no? En los dotacionales de titularidad privada nos veríamos muy ayudados en esa asequibilidad si se nos diera cabida para poder desarrollar nuestros proyectos allí. Y para terminar, María Pía, pues te quiero preguntar si sabes en qué periodo de tiempo, si va a ser dentro del año 25, después del verano, que se pueda ver aprobada la ley nueva de vivienda de Aragón. Y gracias por todo la mesa que nos habéis ilustrado.
Bueno, pues la ley de vivienda ahora mismo está en el trámite de audiencias legislativas, que se está escuchando a expertos que han sido pues, seleccionados por los grupos parlamentarios para que den su opinión. Y después de esto se abrirá el plazo de enmiendas legislativas, enmiendas a la ley en las que se puedan aportar, modificar cualquier tipo de... Porque siempre se ha dicho que esta ley no es una ley sesgada ideológicamente, que es que tiene que ser una ley para todos, para todo Aragón. Nos da igual enfoques liberales que intervencionistas, tiene que ser para todos. O sea, en el periodo de enmiendas es donde vamos a poder aportar todos más aspectos para poder cambiar. Entonces, tal y como funcionan pues, los trámites, está previsto, ahora con el trámite de audiencias, que pudiera llegar a aprobarse en septiembre-octubre de este año. ¿Vale? Ese es el objetivo. O sea, además, para conseguir por lo menos tener 2 años aún de legislatura y probar que realmente esto está funcionando. Y en torno a lo que has nombrado, cuando has dicho las crisálidas, digo, mira, aquí están. Ya sabes que nosotros hemos preguntado al Ministerio si podíamos subir el IPREN, porque sabemos el esfuerzo que cuesta para cualquier tipo de iniciativa privada acceder y parece que nos van a dar el visto bueno. Por lo tanto, es una buena noticia. Y el tema de las ayudas también. Mi objetivo es que salgan en mayo, como tarde, estas solicitudes de ayuda. Así que yo creo que estamos todos juntos haciendo un buen trabajo. Bueno, está claro, crisálidas de los proyectos que vamos todavía en busca del solar, por eso te he hecho referencia a los dotacionales, pero las otras compañeras y compañeros que están en proyectos mucho más avanzados estarán encantados de lo que has dicho aquí. Que el de Raval seguro. Avizanda está más complicado porque yo creo que estaba intentando colocarse en un suelo urbanizable especial y eso ya lleva un trámite con INAGA, que ya no depende de más que INAGA. Y la del barrio Oliver sí que estábamos un poco pendientes a ver por dónde salíais, ¿no? Para poder contemplar este tipo de ayudas. Bueno, pues con estos últimos comentarios de esperanza, ¿no? y de avance, vamos a cerrar la sesión. Quería darles las gracias a Marta Sagaste, a Matxalen Akasuso, a María Pía Canals y a Irene González Fernández por haber venido hoy a esta mesa de debate. Y mañana cerramos el encuentro con la tercera jornada, que es en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Es una jornada de participación ciudadana que hemos organizado dentro del proyecto de investigación para dar voz tanto a arquitectos y arquitectas como personal del ámbito sociosanitario, personal que trabaja en residencias de mayores y también usuarios y familiares de personas mayores, darles voz en los diferentes grupos focales y en el proceso de participación que hemos diseñado junto con Claudia Gadea y Mariana Martínez, que están aquí presentes las dos. Así que los que tengáis interés, el proceso es cerrado, empieza a las 8 de la mañana, pero de 1 a 2 es abierto al público con los resultados del proceso de participación. Así que si queréis venir, allí estaremos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y lo dejamos por hoy. Un abrazo.